Bienvenido a Dato Químico. El día de hoy vamos a aprender a identificar cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso en una reacción química, además de calcular la masa del producto formado. Así que comencemos. El reactivo límite es la sustancia que se consume totalmente en el curso de una reacción química, mientras que el reactivo en exceso es la que nos sobra en la reacción química. Ahora, en los ejercicios que se presentan las cantidades de masa de un reactivo, es necesario determinar a cuál corresponde el reactivo límite. ¿Esto con qué fin? Ya que este es el que me determina la cantidad real del producto formado. Veamos el siguiente ejemplo para así encontrar cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso y conocer los gramos producidos en la reacción. En el ejemplo nos preguntan, ejemplo o problema, nos pregunta qué masa de dióxido de carbono o CO2 se producirá al reaccionar 8 gramos de metano con 48 gramos de oxígeno en la combustión del metano. Esta es la reacción de la combustión del metano. Entonces metano en presencia de oxígeno produce dióxido de carbono y agua. Y nos están preguntando los gramos que se producen en esta, al realizar la combustión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar el reactivo límite. ¿Esto con qué fin? Como lo dije anteriormente, es el que me determina los gramos producidos realmente en la reacción química. Entonces, para ello, primero verificamos si la reacción se encuentra balanceada. Entonces encontramos carbono aquí 1 en los reactivos y en los productos también 1. Hidrógeno tenemos 4 y aquí 2 por 2, 4. Y oxígeno finalmente tenemos 2 por 2, 4. Y aquí tenemos 2 más 2, 4. Así comprobamos que la reacción se encuentra balanceada. Ahora el segundo paso es encontrar las moles de los reactivos. Entonces procedemos primero con el metano, que hay un factor de conversión, empezando por la cantidad de masa que me dan en el problema. 8 gramos de metano. Entonces comienzo el factor de conversión, gramos de metano aquí y a lo que quiero llegar, que son moles de metano. Entonces, ¿cómo lo relaciono con su peso molecular? El carbono pesa 12 y el hidrógeno 4. 12 y 4 pues son 16. 16 gramos, un mol. Recuerden que estos pesos moleculares los pueden conseguir en la tabla periódica. Entonces, realizar la operación 8 por 1 entre 16, esto me da 0.5 mol de CH4. Ahora, el segundo reactivo es oxígeno y nos dicen que presenta 48 gramos. Entonces son 48 gramos de O2. Lo mismo, el factor de conversión, relacionamos gramos mol. Entonces gramos de O2 y aquí mol de O2. Entonces el peso molecular del oxígeno es 16 por 2, porque encontramos 2 átomos de oxígeno en esta ocasión, sería de 32 gramos. Con un mol. Gramos y gramos se van y me queda en mol la expresión. Entonces 48 por 1 entre 32, esto me da 1.5 mol de oxígeno. De esta forma encontramos las moles de los reactivos en la reacción. Ahora vamos a identificar a cuál corresponde el reactivo límite. El reactivo límite viene dado por la cantidad menor de moles, que en este caso viene dado por el metano, con 0.5. Por ende, este es el reactivo límite. Entonces, el reactivo límite de la reacción y este es el reactivo en exceso, el oxígeno. Entonces, como el reactivo límite es el que determina la cantidad real del producto formado, o que se va a producir, con esta cantidad de mol es la que vamos a llevar a gramos de CO2. Entonces, es sencillo, solamente una vez identificado el reactivo límite, pues vamos a llevar estos moles a gramos de CO2, que es lo que nos están pidiendo en el problema. Sencillo. Entonces, ¿cómo lo vamos a relacionar o cómo vamos a hacer el cambio de moles de CH4 de metano a moles de CO2? Sencillo, con los moles, que recuerden que las equivalencias están en moles de la reacción química. Por eso es importante que nuestra reacción química se encuentre balanceada, ya que si se encuentra desbalanceada, nuestro cálculo va a ser de una forma errónea. Entonces,
¿Cuántas moles aquí hay? 1 mol de metano, ¿ok? Y aquí 1 mol de CO2, que es lo que me interesa. Entonces mol de CO4 con CO4 se van y me queda mol de CO2. Ahora me están pidiendo la masa, es decir, los gramos. ¿Cómo lo voy a relacionar? Con el peso molecular del CO2, que en este caso es 44, ¿ok? 32 más 12 del carbono. Entonces son 1 mol de CO2, lo coloco abajo para poderlo cancelar con acá, con el mol de acá arriba, más los 44 gramos de CO2, ¿ok? Entonces mol se van, mol y mol se van, y finalmente me queda en gramos de CO2, que viene siendo la masa del CO2, y esto me da a realizar el cálculo 22 gramos de CO2. Esta masa o estos gramos son los que se producen en la combustión del metano. Y de esta forma, a partir de identificar el reactivo límite, ¿ok?, que es la menor cantidad de moles de los reactivos, calculamos los gramos producidos, ¿ok? Entonces recuerden la importancia de calcular el reactivo límite, ya que me brinda la información de la cantidad real de los gramos que se producirán en una reacción química. Bueno, si fue de utilidad, dale me gusta, gracias por ver el video, y en la descripción te dejamos el link de nuestro blog para que veas esta y muchas más clases que tenemos preparadas para ti. Nos vemos, chao.